yo trabajo con tecnología, pero en realidad yo lo que hago es música. Todos estos chavales son chavales de internet. De repente estamos escuchando sonidos súper interneteros que parece que estás en el futuro. No me incluyo en la escena urbana. Tengo un pie ahí dentro, pero tengo 7 pies fuera también. A día de hoy puedes hacer música desde tu casa y eso es lo que ha hecho que la gente tienda a ser más independiente. Pues bueno, tío, si tienes algún ratillo y te apetece echemos una tarde de estudio, aunque sea para escuchar música o lo que sea. Sí, me molaría, tío. A ver si tengo un poco más de tiempo vital, tío. ¿Hay alguien ahí? Mi sonido intento que suene a mí. Intento transmitir lo que en el momento estoy sintiendo. O sea, hay gente que dice que mi sonido tiende hacia el vapor, que es así como expansivo. Podría estar haciendo esta música como cualquier otra, pero como que las intenciones son lo más importante, creo. La imagen de productor desde 2010 yo creo que ha cambiado en el sentido de que estamos ganando bastante relevancia, ¿no? La gente no tenía ni idea, básicamente, de... Es como que la música estaba ahí por ciencia infusa un poco, creo yo, ¿no? Sí, también, incluso el nivel, o sea, es El nivel es descarado aquí. totalmente distinto. Claro. Mi esfuerzo siempre ha sido como no quedarnos simplemente con la imagen de ser productor, sino que yo me considero un músico, me considero un artista, igual que cualquier otra persona de la escena. Mala mujer, mala mujer. La música que hago no se puede definir muy bien, cada día que me levanto hago una cosa diferente. Juro miles de veces, iba a borrar ese rastro, olvidar todo lo... He hecho desde música electrónica, de baile, hasta pop que ha sonado en la radio. En ese espectro puedo hacer cualquier cosa. No soy un ingeniero de sonido ni nada que se le parezca, no estoy en una nave, yo compongo en mi casa con la guitarra, escribo letras, o sea, hago muchas cosas que yo considero que soy un creador, soy un artista y... También es que pienso que hay muchos productores como que les gusta estar en un segundo plano, pero me parece mal que haya muchos que estén ahí por imposición, ¿sabes? En plan de que no tengas tú la posibilidad de... Pero vamos, que más que nada que en vez de quejarse yo lo que creo que hay que actuar y reclamar un poco lo que es nuestro, ¿sabes? Con Alice yo creo que nos une el amor por la música y los dos tenemos ambición por hacer crecer a los productores y que cada vez tengamos un papel más relevante y unas mejores condiciones para estar a gusto todos. Yo creo que sobre todo se tiene que quitar clichés la gente que trabaja con productores, más que los productores en sí. No somos sus esclavos ni nada parecido. Los productores son artistas y los clichés en plan
No sé, tío, que incluso amigos míos crean que soy un DJ o algo así, o sea, no sé. Claro, puede ser productor y puede ser DJ, pero una cosa no tiene por qué ir de la otra, ¿sabes? Es que no... Eso sí que son clichés. La eterna confusión DJ y producción, personalmente es algo que a mí me molesta bastante. Porque cuando empecé a tener como más éxito como DJ, todo el mundo, ¡guau! Tienes que producir, porque parece que para que te tomen en serio tienes que producir. Y creo que también hay que dejar como de exigir a las DJs que tengan que ponerse a producir, porque de repente tenemos a la mitad de la escena de la electrónica que tienen postproducers. El corillo está encendido. DJ La Flaca en la mezcla. Llama a los bomberos. Pues en mis sesiones suelo poner lo que escucho. Cuando busco el sonido del perreo, ¿sabes? Como eso que te haga como... Por supuesto que me analiza muchísimo más la gente cuando ven a una mujer pinchando reggaetón. Empiezan con esta cosa de el reggaetón es machista y bla 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 bla. No hay que insistir en que el reggaetón no es machista, hay que insistir en que todos los géneros son machistas. El machismo está presente en todas las formas de arte. ¿Por qué te estás fijando en que solo el reggaetón es machista y el resto de géneros no? ¿Hay algo raro ahí? ¿No será racismo o clasismo? Los estereotipos que hay sobre las mujeres que pinchan son los estereotipos que hay para las mujeres en todas las profesiones que siempre han sido para hombres. Es un poco lo que pasa, ¿no? Como... es una chica DJ. No, tío, soy DJ y punto. Es una chica que canta. No, tío, es cantante. Y esta cantante se lo hace mejor que este pibe y que el otro y que el otro y que el otro. Punto. Y yo creo que también el hecho de tener a una tía dentro de una cabina hace que esa persona esté más atenta a lo que pasa dentro de la pista. Por ejemplo, un tío no va a estar pendiente del acoso. Pero si hay una mujer, yo creo que sí. Bueno, lo que hemos experienciado nosotras y lo que tratamos de hacer es evitar ese tipo de situaciones que nosotras como propias usuarias hemos vivido. Viví un momento muy importante de la música española que fue el junte de Pucho con Rosalía, antes de morirme. Antes de que muera yo. Antes de morirme. Antes de que muera yo. Antes de morirme. En ese día pasó algo especial y... Yo me acuerdo que me escribió Rosalía, tío, para esa época, en plan de... quiero hacer un tema con... Preguntaron a Varia Peña, obviamente yo creo que tú encajabas mejor por el perfil y tal, pero es como siempre pensé en plan de, joder, si hubiera mandado algo mejor o tal, quién ¿No sabe. mandaste nada? Tío, es que yo creo que me pilló en un momento que era muy rápido, en plan, vamos a estar mañana en el estudio yo lo hice o algo un día así, para otro, claro, sí. Entonces... En ese momento, cuando hicimos Antes de morirme, tenía la sensación como de techo, ¿sabes? En plan, guau, tío, es que nunca más vamos a hacer algo así. Y veo que ahora es un momento de solidificar todo lo que está pasando y de que haya unos cimientos guays para que incluso, ¿sabes?, pueda haber algo mucho más heavy, mucho más potente. Claro, dejar las cosas mejor de lo que... de cuando llegamos nosotros. En 2013 conocí a Pedro a la Droga. Salgo del barrio y dejo el trabajo, el móvil ardiendo pasando contacto. Tú, pásate arco.
ya nos pusimos a hacer discos y a partir de ahí he tenido la oportunidad de ir conociendo y trabajando con gente increíble de todo el panorama. La diferencia es que al principio hacíamos música sin ninguna pretensión o no entraba en nuestra cabeza que fuera posible vivir de ello o no tener que tener otros trabajos. Y conforme han ido pasando los años nos hemos profesionalizado, por así decirlo, y ahora los chavales que empiezan ya tienen eso en la cabeza, pero antes no era así. He trabajado bastante para hacer entender con música y con discurso que la frontera entre la música interesante, sofisticada, la música de dentro, puede llegar a sobrepasar una frontera y meterse dentro de la música más popular, de la música hasta la radio, de la música mainstream. Yo cuando empecé a hacer música, lo que ahora se llama mainstream, estaba mucho más alejado de lo que hacía, ¿sabes? Y ahora, sin embargo, yo no considero que lo que haga sea mainstream para nada, pero... podrías entrar a alguna manera, ¿sabes? Podrías saber cómo entrar incluso. Claro, ahora podría. Y a veces salen temas que son mainstream, yo qué sé. El nuevo el de J Balvin, Rosalía, el último, yo qué sé, es mainstream a tope y me encanta. El mainstream lo veo como un marco que tiene sus normas y en plan, si tú quieres entrar dentro de ese marco, pues tienes que adaptarte a esas normas y me parece incluso interesante a nivel creativo ponerte unos límites a veces. Y es como dentro de eso tienes que hacer algo increíble y que suene nuevo y que esté original y siempre irte un poco por la frontera. Yo personalmente nunca he creído en esa frontera. Siempre he visto ahí unos vasos comunicantes y yo siempre estaba ahí. Llevo haciendo música muchos años y al final creo que el tiempo me ha dado un poco la razón y me siento orgulloso de estar en esa frontera, de hacer la música que quiero con alma y expresando lo que soy y a la vez llegando a tanta gente. Pero ahora como que lo veo que el mainstream y el underground están como más cerca que antes, creo yo. La verdad que no lo sé, pero yo creo que siempre en el mainstream siempre han habido cosas súper interesantes y música que te flipas y artistas que sorprenden y productores que están haciendo cosas interesantes. Claro, pero cosa que ahora igual, por lo menos aquí en España, ¿no? Claro, si te pones a ver el mainstream de Estados Unidos y el pop en Estados Unidos y las radios en esa época, pues claro que a mí me encanta toda esa música porque era increíble, pero si te pones la tradición aquí en España... Igual la música que se ha hecho en España, sí que el nivel del mainstream sí que... o el gusto, más que el nivel, el gusto... Eso es súper subjetivo, pero mejorando con el paso del tiempo. Sí. Underground soy porque tengo el alcance que tengo y si medimos underground o mainstream en términos de alcance, soy underground, pero tampoco me considero como nada especial precisamente por hacer eso. Es una apuesta mía personal de querer hacer esa música y pasármelo bien haciendo esa música. Y encima soy privilegiado de poder comer de la música que hago. Soy un rapero frustrado. Quería ser rapero y en aquel tiempo no era difícil encontrar gente que hiciera las bases, no había YouTube, no había tutoriales y entonces dije pues me las voy a hacer yo y hasta que no tenga unas bases que sean la polla no voy a rapear. Y todavía estoy a ver si me hago unas bases que son la polla. Yo soy vasco, ¿sabes? En Bilbao igual llueve 200 días al año. Hace frío, hay hierro, está todo oxidado, corrosivo. Y yo vivo justo en un barrio que el barrio que está enfrente lo van a tirar abajo para hacer un barrio de pijos. Y me levanto todos los días a las 7, 8 de la mañana con un martillo neumático debajo de mi ventana, clac, 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 clac. Es un reflejo de mi realidad cotidiana, al fin y al cabo. Esa movida me ha calado. Alguien que llegue virgen a mi música va a pensar que es un loco, ¿sabes? Y tienes razón.
es música que es incómoda para el oyente, pero para mí haciéndola no lo es. Música agresiva, excesiva y que intenta ir más allá todo el rato. Casi todo mi curro es sampleo. Sampleo y procesamiento de sonido. Puede ser de samplear de un vídeo de YouTube, que lo hago muchísimo. O la grabación clásica, rollo Foley de cine. Todo es válido. He trabajado con Calef y KDK hace unos años. Y con la Zoe principalmente estoy trabajando ahora. Actualmente soy el DJ de la Zoe en los directos y la verdad es que Zoe es una de las artistas de esta escena que a mí me parecen más interesantes y que sobre todo está muy abierta a arriesgar. Nadie puede llevar mi cadena, juega con fuego. Al final la pasta está en los directos, eso no ha cambiado. O sea, el streaming se paga mal y los directos pues se pagan más o menos bien y tienes que estar en eso. Yo también tengo mis bolos de DJ yo solo, ¿sabes? Que es como mi directo y tal. Una tendencia concreta que aparece en electrónica, de eso va a haber canciones que sean muy buenas. Del metal va a haber canciones que sean muy buenas. Del dancehall hay cosas que están muy bien. Si eres productor, tienes que ser un friki de la música y te tiene que interesar la música en términos generales. Porque de todo vas a sacar cosas buenas. Estamos en la posmodernidad ya metidos hasta las tetas y no vamos a negarlo. O sea, es todo. A ver, yo los hits que más reconozco o lo que intento conseguir es cuando oyes un segundo de la canción y ya todo el mundo sabe qué puto tema es, ¿sabes? Ya está todo el mundo ahí enganchado desde el primer segundo. Eso yo creo que es bastante clave para hacerlo catchy. Sí, yo las canciones en mi cabeza son como pequeños fragmentos donde cada sección tiene que tener algo que te llame la atención. Si no es la voz que está por encima, tiene que ser algo de la música, algo de percusión. Yo voy como, me imagino como ahí, como tejiendo dentro de la cabeza de la gente, cosiendo ahí la canción poco a poco, poco a poco, poco a poco. Qué bueno. Creo que lo que diferencia la escena actual de otras que pueden haber habido en el pasado es la cantidad de gente haciéndola, la profesionalización que está habiendo y las ganas de éxito de la gente. La gente quiere prosperar y quiere dedicarse y quiere ser un artista. Una vez ya que están hechos los temas, yo lo que hago es ponérselo a colegas y obviamente si me gusta lo voy a sacar, no depende de eso, pero si tengo un colega que está todo el día tarareando la canción o está todo el rato, que me pasa a veces, digo, vale, esto seguro que si le pasa a mi colega y me pasa a mí, le va a pasar a más gente por narices, ¿sabes? Tengo un beat por ahí perdido, que estoy intentando que alguien se suba a él y es como, no sé si es muy complicado que se suban o qué. Claro, igual es demasiado... O es demasiado raro o qué, pero me parece que es lo mejor que he hecho nunca y está ahí perdido en un ordenador mío. Sí, a mí me pasa también y dices, Dios, esto el que lo coja lo revienta. Y lo pasas y nadie es capaz de meterse, no sabes por qué, ¿no? Igual es que tendría que ser instrumental. Claro. Soy flaca, tu DJ más bellaca, y ya se me ha ido la olla. ¿He dicho que soy DJ o no? Sí, espera, me están llamando. A ver, no puedo hablar ahora, que estoy en una entrevista de la tele, ¿vale? Y ya está, ya no lo tengo que repetir, ¿no? Vale, pues si quitamos el micro. Bueno, encantada. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Venga, agur.